Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? ¿Sí? Pues no funciona. Ahora sí. Pues yo quería, si podemos abrir un momento nuestras Biblias, la segunda carta que escribió Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16. A veces hay algo, ¿no?, que en estos días un poco pensaba. A veces los hombres nos pasa que queremos de alguna manera que siempre la vida, las cosas que vivimos, las cosas que nos pasan, como que siempre nos gusta que tengan una solución, a veces una solución milagrosa, una solución así mágica, ¿no? Y bueno, y a veces Dios hace cosas, Dios pues, sin más, a veces nos libera de situaciones o cambia cosas, ¿no? Y bueno, muchos lo hemos experimentado, ¿no? de estar simplemente en la presencia de Dios y sentir que Dios te ha liberado de cosas ¿no? y Dios derrama su gracia y de repente notas que Dios ha hecho algo en tu vida. Pero sí que hay algo que también vemos en la Biblia, aquí donde yo quiero leer, en 2 Corintios 3, 16. Segunda de Timoteo, perdón. No sé por qué. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 16. Y tenemos este texto que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Dice enteramente preparado, ¿no? Y yo pensaba un poco en eso, cómo Dios a veces, y lo vemos en muchos sitios en la Escritura, si nos podemos a pensar en que Dios quiere que estemos preparados, ¿no? Que la vida, claro que la vida tiene sus situaciones, tiene sus cosas que tenemos que enfrentar y vivir, pero también Dios nos ha dado su palabra, lo ha preparado todo para que nosotros también estemos preparados para las cosas, ¿no? Para que estemos preparados para Él, para que no nos pase, a veces vivimos un poco nuestra vida, parece que somos inconscientes a veces decimos, bueno, no sabemos lo que va a pasar mañana, pero sí que también tenemos la palabra de Dios, de que sí que nos habla, nos habla de estas cosas, nos advierte de muchas cosas que nosotros tenemos que estar preparados para ello, estar ahí preparados para ello. Y es mi ánimo, ¿no?, de que a veces estamos como que quiero recibir la respuesta de cómo hacer las cosas, pero a lo mejor cuando ya Dios quiere prepararnos para ello, de estar atento, de poder escucharlo. Jesús, me acuerdo cuando vemos en el Evangelio que enseña acerca de la cena, ¿no?, de la gran cena, ¿no? Y dice, todo está todo está preparado, todo está preparado. También tenemos un versículo, vamos a leerlo, en segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, también capítulo 1, y en el versículo 3, ¿lo tenemos? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios no nos da la cosa, nos da lo necesario, ¿no? Nosotros a Cristo no le pide nada de imprevisto, no lo que nosotros podemos ver o que nos puede pasar. Dios de alguna manera lo ha preparado todo, pero para que nosotros estemos
preparados, que estemos preparados, ¿no? Y para eso tenemos que estar preparándonos, ¿sí? Escuchando lo que Dios trae en nuestro corazón, recibirlos de una manera como nos enseña, un buen corazón, ¿no? Un corazón bueno, recto, ¿no? Que recibe la palabra y da fruto, ¿no? Para que en la hora de la verdad nuestra vida que dé el fruto que le glorifique, ¿no? Que ese fruto que glorifica al Padre, ¿no? Y ese es mi ánimo, ¿no? Que estemos así, ¿no? Yo pensaba un poco, pensando en eso, me venía un médico, ¿no? Tú imagínate que un médico, por ejemplo, pues ha estudiado y bueno, ya sabe así un poco por encima de medicina, pero después él no sabe, mañana está ahí en urgencia, no sabes lo que te va a venir, ¿no? Y de repente le viene un problema de corazón y él lo mejor ha tenido que prepararse para poder atender esa situación, pero ha dicho, bueno, pues ya me preparo cuando venga la cosa, ¿no? No es así, ¿sí o no? Normalmente que se preparan para poder atender las cosas. Y a veces nosotros sí que me da esa impresión que a veces vivimos la vida así, vivimos la vida como que, bueno, ya cuando viene, pues ya Dios dirá, ¿no? Es una frase que pues ya haremos, ¿no? Pero sí que Dios quiere, como hemos leído, dice que el hombre de Dios que esté enteramente preparado, que estemos preparados, porque las cosas cuando menos esperamos pues vienen y suceden y pasan, ¿okay? Pero sí que tenemos la palabra, dice, que está en nuestra vida para corregirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, ¿okay? Y para llevarnos a que seamos hombres y mujeres pues que enfrentamos las cosas de Dios pues y la vida pues de una manera preparados. Y bueno, eso es mi ánimo. Hola. Buenos días. Bueno, pues qué bueno que podamos estar vivos. Llega donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Esa es la libertad que sale de nuestro corazón, en nuestras oraciones, en los cantos que son espirituales, ¿no? Que vienen de nuestro interior. Fruto, dice, de nuestros labios. Y nuestros labios hablan de lo que hay en nuestro corazón, o debería ser así. Entonces, bueno, ahí nos convertimos en verdaderos adoradores. Lo que sale por nuestros labios, la alabanza de nuestros labios, viene de un corazón regenerado y renovado por Dios. Pues muy bien, veo que esta zona sí está llena. Hay que seguir orando por esta zona, la mitad, para que podamos, ¿verdad? Seguimos orando por el barrio, seguimos orando por las personas que a veces vienen y no las volvemos a ver, por esas situaciones que a veces, ¿verdad? Vivimos y a veces no las entendemos, pero es una realidad. Pero bueno, Dios sabe cómo hacer las cosas y Él siempre está obrando, aunque no le veamos. Bueno, pues también bienvenidos a los que por primera vez venís a la reunión aquí. Estamos seguros que Dios nos habla y que Dios llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y si os acordáis el jueves o el viernes que estuvimos hablando, dice que el Espíritu Santo nos convence y Dios no falla. No queremos ser solo un grupo de personas convencidas, sino convencidas y convertidas. Nuestra vida giró hasta que pudimos llegar cara a cara con Dios y allí estuvimos en un encuentro con Él y ahí seguimos. Y nos encontramos con Él y ¿para qué fuimos? Para pedirle perdón. Para que Él perdonara nuestros pecados porque nos convenció de que nuestra naturaleza era pecadora. Y eso no lo hace ninguna religión, ninguna filosofía, ninguna creencia, no lo hace. Es imposible, es un acto de Dios, de poder, de misericordia y
y de gracia para cada persona en esta tierra. Bueno, el mensaje de hoy tiene que ver con la fe, ¿verdad? Parece que es el mensaje que oímos, volvemos a oír y nunca se acaba. Esto es lo bueno, que nunca se acaba. Siempre hay algo que aprender acerca de la doctrina de la fe, de lo que Dios nos enseña de la fe. Y tenemos que saber de dónde viene, cómo funciona, ¿no? Para que la fe sea fe, necesitamos una clase de fe. No sé si ya os ha venido un versículo que habla de esto. Lo vamos a leer porque ahí empezaremos a compartir sobre este tema. El hombre, sea de la nacionalidad que sea y haya venido a la tierra en el tiempo y en la época que haya venido, todos tenemos una herencia. Yo voy a poner este ejemplo. Cuando en una herencia como la conocemos, que va de padres a hijos, si esta herencia tiene una deuda, ¿quién hereda la deuda? Los hijos. Pues hubo unos primeros padres, y estos padres dice que de una sola sangre viene toda la humanidad, y fue de Adán y de Eva. Y ahí, ¿verdad?, hay una herencia, y una herencia de pecado, una herencia de desobediencia. Y todo hombre, cuando digo hombre y mujer, heredamos la desobediencia a Dios. Y así comienzan nuestras vidas. Venimos a este mundo y a un niño no le hace falta que nadie le enseñe a mentir, porque él ya por sí mismo, ¿verdad? ¿Qué hay que hacerle? Corregirle. ¿Y por qué hay que corregirle? Porque de él nace, porque en él está el mentir, el desobedecer, el portarse mal. Y por eso ya desde entrada, ¿verdad?, tiene unos padres que le dicen, no, esto no está bien y esto no está bien. La herencia es una realidad y vamos heredando y heredando. Y cuando este niño se hace mayor, puede seguir los consejos de los padres o puede, ¿verdad?, seguir en su vida haciendo lo que él quiere. Y esa es nuestra historia. La historia de la humanidad es la historia de los hombres y las mujeres que se van alejando por años y por siglos y por miles de años de Dios. Y Dios va quedando atrás en la humanidad. Y va quedando atrás, y va quedando atrás. Y la humanidad adelanta y avanza en un camino que la palabra de Dios le dice camino hacia la perdición. Y en ese camino, ¿verdad?, Cristo tuvo misericordia de nosotros. Y un día se presentó a nuestras vidas. Cada uno de una manera. Cada uno en un momento. Cada uno sabe cómo se presentó. No, yo vine, es que me ocurrió esto y entonces vine por esto. Bueno, sí, nos pasan cosas, pero son consecuencias de una herencia. Y esa herencia está dentro de nosotros. Y esa naturaleza no va a desaparecer. Lo que sí Dios nos da es la oportunidad de pedirle perdón, de restaurar nuestras vidas y de hacer lo que Él manda que hagamos los hombres. Entonces, bueno, todo tiene un comienzo, todas las cosas tienen un comienzo, solo que hay que querer comprenderlo, hay que reconocer de que es así. Entonces, ¿cómo hemos llegado a poder reconocer de que nuestra vida no funcionaba? De que lo que nos pasaba eran consecuencias de algo que ni sabía, ni entendía. De eso se ha encargado Dios. Y se ha encargado Dios por pura misericordia. La misericordia es algo que reciben los hombres de parte de Dios sin merecerlo. Esto es misericordia. Dice, bueno, pues, ¿cómo se fijó en mí? Pues no lo sé.
¿Cómo se fijó en ti? No lo sé, pero se fijó. Y fuimos llamados a tener un encuentro personal con Él. Entonces digo, aprovechemos. No seamos tú o el otro o el compañero que está convencido de que necesita a Dios en su vida, pero nunca giremos nuestra vida y nos pongamos delante de Dios. Que no sea así, ¿vale? Para que la fe sea fe, tiene que haber una clase de fe. Y la pregunta que siempre nos hemos hecho a veces, o que las personas nos preguntan, nos vienen diciendo, ¿pero la fe es algo de los hombres o es algo de Dios? Bueno, pues como todas las cosas, la misma palabra de Dios nos aclara de dónde viene, ¿vale? Entonces vamos a ir buscando en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas y en el capítulo 17. Lucas, capítulo 17, y los versículos 5 y 6. Un pequeño párrafo. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Dice que entonces el Señor respondió a esta pregunta, si tuvierais fe como un grano de mostaza, dice que podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, ¿y qué es lo que haría este sicómoro? Obedecería. Ahí vemos de que, dice, es como una tendencia. Dice, no puedo creer todo lo que me dices, no puedo creer todo lo que oigo de Dios, no puedo creer todo lo que leo, auméntame la fe. Bueno, tenemos que ir a un versículo a donde nos dice claramente que Dios es el que da una medida de fe a cada persona. Hemos hablado alguna vez de este tema. El hombre se apartó de Dios por haberle desobedecido. Un solo mandamiento y ese le desobedecía. Entonces, tenemos que volver a la obediencia a Dios. Es necesario volver a la obediencia a Dios. Dice que todos los hombres no les fue quitado ni la conciencia ni la fe. Esto Dios conservó. Dios quitó al hombre muchas cosas y le privó de muchos beneficios. La vida del hombre a partir de ahí se hizo muy difícil. Conocéis el libro de Génesis, las cosas que empezaron a ocurrir. Ahora vuestro trabajo va a ser un duro trabajo en la tierra. Trabajarás con el sudor de tu frente, ¿no? No como a veces hemos invertido esto que dice Dios. Dice, trabajarás, dice, con el sudor del de enfrente. No, con el de tu frente. La cosa se empezó a complicar. Dice que el parto en la mujer iba a ser doloroso. Y así una serie de cosas, que la tierra empezarían a brotar espinos. Dios privó al hombre de muchos beneficios. El hombre ya no podía escuchar la voz de Dios. Fue apartado. Dice que murió, se apartó de Dios. No podía ni escuchar su voz, ni tan solo caminar con Él, ni recibir ningún beneficio del Espíritu Santo. No podía, por su desobediencia. Pero aún así Dios, en su misericordia, y para que poder cumplir el plan que tiene de redención, no le fue quitado ni su conciencia, porque él sabía que un día nuestra conciencia nos iba a juzgar. Y también sabía que un día el Espíritu Santo nos iba a convencer de que necesitábamos la salvación. Entonces estas dos cosas las conservó. Entonces podemos ver que la fe es algo que Dios da en una medida a cada hombre.
aumentanos la fe. Dice, mira, no consiste en aumentar. Tienes una medida de fe. Y luego vamos a tener que explicar esto. Tienes una medida de fe. ¿Vale? Pero no se activa así porque sí. Es imposible. La fe que Dios nos ha dado tiene que estar puesta en Jesucristo. Y en ese momento la fe se activa. Esto es un tema que vamos a ir tratando conforme a los versículos. La fe es algo que Dios nos ha dado. Y la tenemos ahí. A veces pensamos también de que, como no sé si fue el viernes, no llegamos a una parte del estudio que teníamos. Y yo iba a relatar algunas cosas que no eran convencimiento. Pues ahora también podríamos decir qué es lo que no es fe. Y muchas veces el hombre dice, no, tengo fe, creo que esta vez sí que... Eso no es la fe. La fe que nos lleva a la vida, la fe que resucita al hombre, tiene que estar puesta en Jesucristo. Si el Señor no viene, se presenta a nuestra vida, nos da la oportunidad, nos convence el Espíritu Santo, esta fe que está por medida en cada una de las personas, nunca se activará. Tendremos corazonadas, a veces decimos, tengo la corazonada, tengo la cosa de que todo va... La gente le pone la fe en la lotería. Dice, esta vez yo creo que sí, que voy a tener suerte, creo que voy a tener suerte. Eso no es fe. La fe de Dios, en cuanto la pongamos en Cristo Jesús, se activará. Y se activará para una resurrección. Muertos por causa del pecado, vivos para Dios. ¿Cómo se hace esto? Poniendo la fe que nos ha dado por medida en Cristo. No por oír de Cristo, sino por poner la fe que sí tenemos, que Dios nos la dio, en Cristo. Y esto es a lo que hemos sido llamados, a que esto ocurra, a que esto suceda, para que todo nos vaya bien, ¿vale? Para que tengamos una eternidad en la gloria de Dios. Vamos a hablar de 3 muertes. Una que es instantánea, que fue instantánea, y otras 2 que son progresivas. La separación instantánea de Dios dice que fue en el momento en que Adán y Eva pecaron. Inmediatamente, en el momento, separación. La paga del pecado es muerte, separación instantánea de Dios. Y Dios puso un velo. Y por eso no vemos la vida espiritual, no vemos las cosas de Dios. Por eso dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque está muerto, porque está separado de Dios, porque hay un velo, hay una oscuridad. Pero Dios quiere, por misericordia, que eso cambie. Y el hombre hizo un velo entre Dios y el hombre. Se llama la muerte espiritual. El hombre está perdido, irremisiblemente. Es una herencia que tenemos, ¿vale? Esto es instantáneo. Ahora vamos a ver, dice que hay una muerte gradual, una muerte que va viniendo al hombre. Dejamos la conversación al principio, cuando este niño se hace joven y empieza otra etapa de su vida y empieza a dejar entrar cosas. Pues esta muerte es gradual, al ir entrando y participando de todos los pecados y la desobediencia a la que el interior de las personas somos atraídos. Somos atraídos, vamos hacia ello y estos pecados vienen a formar parte de nuestra vida y son pecados que vamos cometiendo uno tras otro y uno tras otro. La muerte gradual del alma, donde entra poco a poco el odio,
el alma muere. Entra poco a poco la culpa, el sentirnos culpables por las cosas y demás, la amargura. Y así unas buenas cuantas cosas más. Van entrando y el alma del hombre va muriendo, va muriendo y va muriendo. Imaginaros con los años, ¿verdad?, esta muerte en nuestra alma. Una amargura intensa, un odio intenso, una falta de perdón intensa. Ya no puedo perdonar a nadie, no le paso nada a nadie, una falta de felicidad, de paz. Todo esto es una muerte gradual por la separación que tenemos de Dios. Hemos sido llamados, gracias a Dios, hemos sido llamados a salir de ahí, a que haya una resurrección espiritual, una vuelta a la vida. ¿Y cómo se vuelve a la vida? El que pone la fe en Jesucristo, porque Él lo hace posible. Dice, resucitado juntamente con Él. Entonces, si hoy yo me siento de una manera o de otra, sabré que mi fe se ha activado. La fe que me dio por medida se ha activado, o sigue ahí. Y todavía estoy pensando y creyendo y teniendo corazonadas y autoconvenciéndome que todo va a ir bien. No tengo fe, esta vez sí. Imposible, esa no es la fe de Dios. Eso no ocurre nada en nuestra vida. Acabaremos siendo unos supersticiosos. La superstición tiene que ver con ese tipo de situaciones. Acabaremos dependiendo de la suerte. Cuando hay muchos dioses de la mitología, y uno de ellos era la diosa Fortuna, un demonio con una figura, la diosa Fortuna. ¿A quién seguimos? Esa es la fe que Dios nos ha dado. No nos la ha dado para eso. Es un pequeño depósito que ha puesto en ti y en mí, y la conciencia. En ti y en mí ha puesto un pequeño depósito, y el depósito es la fe, un pequeño ingrediente que puesto en el lugar, y no es un lugar, es en la persona de Jesucristo, se activa. Y se ha activado. Y ahora vemos que tenemos la vida, tenemos la fe de la resurrección, tenemos la fe de la venida de Cristo, tenemos la fe de la vida con Dios. Si esta es la fe que tenemos, nuestra fe, por medida que Dios nos dio, ¡bum!, se ha activado. Esto es lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, comienza a hacer en cada uno de los que se va acercando a Él. Y hoy se ha acercado, y se acercará hoy a miles de personas, diciéndole, mira, tienes una herencia. Y esta herencia lo que te dice es que tienes que pagar. Ahora las herencias hay que tener cuidado, porque al final tienes que pagar si la quieres. Pues en esta herencia de pecado hay que pagar. Y yo no quiero pagar con mi alma, con mi vida en el infierno. Cuando ya el Señor pagó y me rescató. Él pagó y me rescató. Yo tengo que creerle a Él. No creer en otra cosa, a Él. Yo le he creído a Él. Algunos estamos en ello, ¿verdad? Estoy queriendo creer. Fallo mucho, me desvío. Me falta fe. La fe como un grano de mostaza. Es un pequeño depósito. Mira, yo hace muchos años, estaba hablando de esto y cogí azúcar y la puse aquí, ¿no?, para una cosa. Y cuando hablaba de esto, decía, ¿habéis visto los granos de mostaza como son? Son muy pequeños. Y puse así y los tenía aquí. Y a lo primero digo, ¿lo ves? No lo veo. Digo, pues lo tengo aquí. Digo, pues ves, como un grano de mostaza. Así de pequeño. Esta es tu medida y mi medida. Es una clase de fe. No una fe en no sé quién y en no sé cuál. Es en Cristo.
y se nos está presentando. Este es el mensaje de salvación. Que Cristo, el Señor, siendo Dios, tomó cuerpo, habitó entre nosotros, nos enseñó y vino con una misión y la cumplió en la cruz. La paga de nuestro pecado, la muerte. Alguien que solo Cristo podía pagar por ella. Y ahí dice que dejó un rescate para nosotros. ¿Lo acepto? Digo, gracias Señor, porque si yo no acepto tu rescate me quedaré en prisión, me quedaré atado al pecado. El que hace pecado, esclavo del pecado es. Y nos esclavizamos en el pecado. ¿Nos falta la fe? Vamos a ver que el diablo tiene un imperio. Un imperio no son 4 o 5 personas. Tiene un imperio. Y su imperio, dicen, es imperio de la muerte. Y cuando nosotros vivimos atados y atados, estamos bajo la muerte, no bajo la resurrección. Bajo la muerte. Entonces la fe de Dios que está en Cristo Jesús es poder. Poder. Nos queda una muerte gradual, poco a poco, del cuerpo. Esto es fácil de ver. Hace 20 años éramos igual. Yo creo que no. Hay gente que se empeña en querer estar igual, ¿verdad? Como cuando tenía 20 años y cuando tenía 50. Y no lo consigue. Parece que todo va igual, pero no puede ser. Porque aquí hay una muerte gradual. El cuerpo que vino del polvo va a ir al polvo. Y el cuerpo que Dios nos hizo se va consumiendo por causa del pecado. Esto es algo que ocurrió. Daros cuenta que leyendo la Biblia en el Antiguo Testamento conocemos a hombres que vivieron muchísimos años y a veces parece que es como algo que está ahí escrito, que no sabemos si será verdad. No es verdad. 900 y pico años. Es mucho. Llegó un momento en que Dios dijo, mira, la edad va a ser hasta aquí. Y el más fuerte hasta aquí. Y esto se va cumpliendo. Es una muerte gradual por la separación, por la herencia de desobediencia a Dios. Estamos, la humanidad, sufriendo este tipo de separación de Dios. En el cuerpo, en el alma y en el espíritu. La misericordia de Dios tiene que ver con que Él se ha acercado a nosotros en la manera que cada uno está experimentando. Y se ha acercado para romper esa herencia y tener una herencia y ser coherederos ¿con quién? Con Cristo. Nos quita una herencia de muerte y nos da una herencia de vida eterna. Yo creo que el cambio, por lo mínimo, es sugerente. Cuando entro en una tristeza por este mundo, es porque estoy confiando en este mundo y este mundo no me está dando nada. Pero hay una tristeza que dice Dios, que viene de parte de Él. Y esta tristeza dice que es para salvación. Y a veces nos entristecemos porque Dios mismo está batallando, combatiendo contra nuestras mentiras, contra nuestra forma de vida, con nuestra creencia que no está en Cristo Jesús. Y empezamos a entristecernos. Pero esa tristeza, si viene de Dios, no es mala, es para que nos salve. ¿Vale? Entonces encontramos esto y esta es lo que recibimos. Tremenda herencia, no la quiero. No quiero esta herencia de muerte. Quiero una herencia de vida. Quiero resucitar juntamente con Cristo. Y esta es mi realidad hoy. Tengo que decir la verdad. No, a veces sí. Bueno, a veces no. Si hemos sido resucitados con Él, viviremos con Él. Y estas son las palabras de esperanza y que nos convencen
y nos convencen en nuestro espíritu de que somos o no somos hijos de Dios. En que la fe que Dios dio por medida a los hombres está activada, está dando ese fruto de vida, ¿vale? Todo no es fe, no todo es fe, ¿vale? Bueno, vamos a ir ahora a la carta que escribió Pablo a los romanos, en el capítulo 12. En el capítulo 12 y en el versículo 3 entra en un párrafo que, bueno, empieza como los deberes de los cristianos, ¿no? Pero que estas escrituras no son de la Biblia, ¿vale? Pero nos da, bueno, pues un entender de lo que se va a empezar a hablar. Y en el versículo 3 dice: digo pues, por la gracia de Dios que me es dada, y habla del apostolado, no de la salvación en este caso, dice: a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Ahora, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí hay una información. Está dentro de un contexto donde está hablando de los dones y el ministerio ya para la gente creyente que está sirviendo en la iglesia. Pero nos puede servir. Nos puede servir. Viéndola en el contexto, parece que cambia, ¿no? Que es la fe para echar adelante también. Pero nos da una indicación, no hay una información que nos dice que hay una medida de fe, ¿vale? Para aclararnos más y salirnos de este contexto y que nadie pueda decir, no, que es que esto lo habla solo para, tenemos que leer, o vamos a leer otro versículo. Vamos a leer en Filipenses, en la carta a los Filipenses, y en el capítulo 1. Capítulo 1 de esta carta, dirigida a esta iglesia, a este grupo de cristianos en Filipos. Y en el 1:29, fijaros ahora cómo lo dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, os ha concedido no solo que creáis, o sea, no solo que tengáis la fe de Cristo, o sea, está hablando de que tener fe en Cristo es una concesión, no es algo que es de los hombres, no es algo que yo puedo activar poniendo esta medida en cualquiera, es algo que es una concesión. ¿Qué es una concesión? ¿Qué significa concesión? Tiene que ver con un beneficio. Por gracia de Dios, sin merecerlo, tenemos este beneficio de que podemos tener la fe en Jesucristo. Si no es así, la fe de Dios no se activa, no está viva. Es una fe que está ahí, dada por Dios, pero no produce nada, no produce salvación, ¿verdad? A veces vivir entre los cristianos parece que yo también soy cristiano. Y el pecado, o sea, la separación de Dios, el pecado nos hace vivir una mentira. Y eso también muchas veces deberíamos de mirarlo. No por el hecho de vivir o de estar o de reunirme con cristianos, yo tengo la fe activada. Yo tengo que mirar personalmente si esto está ocurriendo. Si yo he resucitado juntamente con Él. ¿Vale? Una concesión es un beneficio, es un bien. Y este bien es la fe. O sea, aquí nos vuelve a decir que la fe es dada por Dios. Pero no me quiero repetir mucho, pero digo, no para ponerla y depositarla, mejor que ponerla, depositarla en cualquier lado. Hay gente que es muy devota en una religión y empieza a creer y a confiar en una religión, pero sigue siendo el mismo.
sigue estando desamparado, se sigue sintiendo sin paz, su vida es la misma, quizá he ganado un poquito el moral, pero no te salva. Y la salvación es algo fundamental y necesario. Toda persona que viene a este mundo necesita la salvación de Dios, porque en el momento que se desprenda su cuerpo de su parte invisible o espiritual, en ese momento va a un lugar o a otro lugar. Entonces necesitamos escuchar un mensaje aclaratorio, porque sí hay una realidad de Dios en cuanto a la fe, que Él nos la ha dado. Y nos ha dado el Hijo para que la pongamos en Él. ¿Vale? Si leemos en Efesios, una carta más atrás, y en el capítulo 2, y en los versículos 8 y 9, ahora dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso no lo sabemos. ¿Y esto de quién es? De nosotros, dice que no. ¿No es de vosotros? Pues ¿qué dice que es? Es un regalo de Dios. O sea, el regalo le tenemos. Fíjate hasta qué punto Dios es bueno. Podía haber borrado todo del hombre y dejarlo en el desamparo totalmente. Podía haberlo hecho. Porque pecar contra Dios no es un pecado como el que tú y yo cuando nos ofendemos. No tiene nada que ver. Un pecado contra Dios es algo que la paga de ese pecado es la muerte, la separación de Dios por la eternidad. Y en esta nos encontramos. Y el hombre anda envuelto en su vida, en su película. Haciendo cosas, queriendo vivir, queriendo ser feliz, pero siempre en su corazón tiene esta falta. La falta de Dios en su vida. Entonces, cada vez más el diablo también ha trabajado en este asunto y ha dado muchas opciones a los hombres y se las han creído, porque no hay luz, porque al tener un velo, lo que está del otro lado del velo no lo veo, pero él está al lado, detrás del velo también, porque también fue echado de la presencia de Dios. Entonces, él también tiene su estrategia, su manera de equivocarse. ¿Vale? Lo que decía yo antes, dice, Cristo dejó, dice, un pequeño depósito de fe para que solo podamos usarlo en Jesucristo. Una medida de fe. Dice, solo se activa en la persona de Jesucristo. Movida, aquí tengo yo como un ejemplo para que, bueno, esto es para nuestro tiempo. ¿Cómo se movió esta fe en el Antiguo Testamento? Esta fe, hay un ejemplo que fue el de Abraham, cuando fue con su hijo y le dijo, mira, tienes que sacrificar a tu hijo. Ahí vemos y se demostró que la fe de la que hablamos, Abraham la tenía. Él tuvo la fe de la resurrección. Dijo, Dios proveerá. Y tuvo fe. Y aquello, a lo que Dios le mandó, no ocurrió. Dios proveyó un cordero para el sacrificio. ¿Ves? Yo creo que de esto también estuvimos hablando un día y fuimos hasta a Caín y Abel. Fuimos hasta Caín y Abel. ¿Cómo supo él? ¿Cómo lo supo? Dice que por la fe. La fe de Abel se activó porque hizo lo que tenía que hacer. La puso su confianza en Dios y se activó. Y Dios le agradó. ¿Ves? Es algo que es por las generaciones. Bueno, vamos a ir más adelante. Vamos a ver cómo es algo como muy extraño, ¿no? Cuando nuestra fe se activa. Yo creo que cada uno tenemos nuestro testimonio, si esto ha ocurrido, pero vamos a ver la situación de unas personas lejanas a nosotros, ¿vale? Vamos a ir al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo en el capítulo
capítulo 28. Y fíjate qué sensación más rara, vamos a decir, vivieron, ¿no? Pero ahí lo que se está viendo es que la fe de estas personas se estaba activando. Y esto que sí que conocían a Jesús. Le conocían, andaban con él. Pero fue en el día de la muerte ocurrieron estas cosas. Dice 28:8. 28:8. Dice entonces, conocéis ese pasaje. Desde entonces ellas salieron del sepulcro, dice, ¿cómo? Con temor, menuda mezcla, ¿no? Temor y gozo a la vez. Pues mira, es un indicativo de que la fe de estas mujeres se estaba poniendo realmente, después del tiempo en el que habían estado viviendo con el Señor y compartiendo y conviviendo y siendo instruidas, pero llegaba el momento de creer y creyeron. Y se dice que dentro de ellas, pasó algo muy extraño. Le entró un temor. Vamos a recordar también por un segundo cuál fue nuestro momento. Hubo gozo en el momento cuando nos encontramos y Dios nos perdonó. Hubo gozo, pero también había un cierto temor. Pero no un temor de miedo, sino un temor de que el Dios Todopoderoso se había acercado a mí y a nosotros. Esto es lo que sintieron ellos. Y por lo que se ve, lo que está diciendo es que la fe de ella realmente se activó. Y la vida de estas personas fue totalmente diferente. Era otra situación muy diferente. Vivieron mucho temor también por la persecución, por varias cosas. Pero esta mezcla es muy curiosa. Y no solo les pasó a ellos. Vamos a leerlo en otro pasaje y le pasó a otros más. Vamos a traer el Evangelio de Lucas 24. El Evangelio de Lucas en el capítulo 24 y en el versículo 41. Vamos a leer primero, 37. 24:37 dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Dice que cuando esto pasó, dice que se atemorizaron. Hubo una gran realidad. Y fíjate que lo que conocemos es que sabemos que estaban conviviendo y viviendo con él. Pero esta sensación no la habían tenido todavía. Algo estaba pasando dentro de ellos, poderoso, y que la fe que Dios les había dado, ¡boom!, se estaba poniendo en marcha. En el versículo 41 nos dice que, y como todavía ellos, de gozo, temor, aterrorizados, un gozo a la vez, dice, no creían, dice, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Bueno, es lo que estaba sucediendo allí. Pero lo que estamos viendo es de que aquí sí que estos hombres y estas mujeres experimentaron algo muy diferente a lo que estaban experimentando hasta ese momento. Yo creo que son señales de que de verdad esta medida, este pequeño depósito, ¡boom!, ha empezado a funcionar. Tenemos que mirarlo porque el día a día hay que vivirlo. Y lo vivimos con la fe de la resurrección, con la fe de la vida, con la fe de la venida de Cristo, o con qué fe afrontamos el día. ¿Con qué fe? Muchas veces con lo que he aprendido. Muchas veces porque voy bastante cubierto con otros hermanos. Muchas veces porque y voy tirando. Pero la fe verdadera es un poder si está puesta día a día, continuamente en Jesucristo. La vida cambia.
el cristiano empieza a ser diferente. Es un hombre de espera y una mujer de espera, es una mujer y un hombre que confía totalmente en Dios, porque eso es de lo que. Esa es la realidad de este pequeño depósito. Ahora, dice, bueno, yo espero de que todo me vaya bien. Eso es algo tan sin base. Yo creo que si me va bien o me va mal, el Señor estará conmigo. Esas son otros tipos de palabras. El terror y el gozo, el miedo y el gozo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué es la experiencia que tenemos con lo que Dios nos ha dado? Vamos a pasar a otro punto. Lo que conocemos de Dios acerca de la muerte. Dios dice que no tiene ninguna compasión por la muerte. Dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dice que la muerte ha sido absorbida. ¿Por qué digo esto? Para el hombre, para las personas, la muerte es de lo más alto. Es algo que no puedes alcanzar. Nadie puede librarse de eso. Pero dice que en Cristo es posible. Dice, ya no moriré. No habla de eso. Por causa de esta herencia todos tenemos que morir. ¿Verdad? Si no estamos pensando en la vida después de la muerte, estamos viviendo una vida muy terrenal, ¿verdad? Que nos está privando de mucho entendimiento de las cosas de la Biblia. Queremos vivir para hacer lo nuestro, para desarrollar nuestra vida humana. Otros dicen, yo tengo fe porque sé que me va a ir para que me vaya bien en la vida. Mira, la fe no es para que nos vaya bien en la vida. La fe es para ir a la vida eterna. Para ir a la vida eterna. Dice, bueno, ¿por qué yo en eso no voy a pensar? Encima, si me quedan muchos años. ¿Y quién dice eso? ¿Quién puede asegurar su vida? ¿Quién ha hecho un contrato con alguien que diga, no, tú vas a tener tantos años de vida? Eso no existe. Necesitamos la fe, y la fe que se haya activado. La confianza que es puesta en Jesús, nada más. Y a partir de ahí, el Espíritu Santo dice que viene a la vida de esa fe. Por eso vemos la gente que dice que tiene fe y está muerta. No puede ser. O alguien miente, o miento yo, o miente Dios. El que tiene la fe en Cristo está vivo, y está resucitado, y pelea y lucha, y vence. Vamos a leer un Salmo 103, versículo 4. Vamos a poner la pantalla y así no nos quitamos de por aquí. Nos Romanos luego. Pero en el Salmo 103, 4, fíjate lo que dice. Dios dice que es el que rescata del hoyo tu vida, el que saca de la muerte tu vida y la mía. Ahora busca en cualquier otro lado. Busca en cualquier otra cosa, busca en cualquier persona, busca en alguien que ofrezca. No hay nadie. Aquí escrito está, dice que el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores tu misericordias. Esto puede sonar muy bien a los oídos y dice, qué bien. Pero esto, como no sea una realidad, seguimos en la muerte. Seguimos en la herencia de la muerte. Y estaremos con problemas. Hay cosas en nuestra vida, y aun siendo cristianos, que están en la muerte todavía. Están en la muerte, no está, la fe no está actuando. Y eso necesita la clase de fe. La clase de fe que nos salva, y es en Cristo Jesús. Bueno. En Romanos conocemos que dice que el que cree, el que reconoce por su boca y cree en su corazón, se salvará. Conocemos este versículo. A veces queremos creer, dice, no, yo creo, pero no reconozco, eso es imposible.
Cuando yo empiezo a creer es porque he reconocido. Si yo no reconozco que no, que estoy mal, que no, es imposible poder creer, porque aquí hay un orden. Dice que el que reconoce por su boca y cree en su corazón, se salvará. O sea, la fe se activará, porque esa fe está puesta en Jesús. Y Jesús no es una estatua, ni un hombre que pasó por aquí, por la tierra, haciendo buenas cosas. Es una figura principal, tanto en la creación de todo, como en la salvación de todos. De todos. El reino de Dios es un reino de resurrección. Por eso dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. El reino de Dios es un reino de resurrección, no de muerte. El reino de muerte es el imperio de Satanás. Un imperio. Y que está mucha gente en este mundo bajo el imperio de Satanás. Pero Cristo venció la muerte. Él está destruido. Y eso a veces no contamos con eso. No contamos de que el diablo está destruido. Y que el imperio de Satanás está destruido. Que en Cristo está la vida. Que en Cristo está la vida. Vamos en un momento a la carta a los Hebreos, en el capítulo 2. Vamos terminando. 2 y 14. Esto dice la Escritura. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía lo que el imperio de la muerte. Esto es Satanás, el diablo. El imperio de la muerte es su imperio. El imperio, el reino de la vida es Jesucristo. Tenemos que dar gracias a Dios por enterarnos de esta cosa. Dice, no, que yo no puedo. Bueno, pues será que no queremos. Porque sí que hay un depósito de fe. De fe. Y es en Jesucristo. Si no se rinde una persona, si no va y pide perdón a Dios, es imposible pasar del reino de las tinieblas a un reino de luz. No es porque sí, hay unas condiciones. Es condicional. Queremos que esto ocurra sin yo hacer nada. Quiero estar en el reino y todos mis deseos y mis pasiones y tal, no retenerlas y vivir una vida fácil, porque vivir en pecado es fácil. No hay que hacer nada, simplemente dejarte llevar. Pero ahora, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, parece que se nos complica. ¿Sabéis por qué no queremos obedecer? Porque tenemos la herencia de la desobediencia. Y sin el poder del Espíritu Santo en nosotros es imposible obedecer a Dios. Imposible. Entonces obedezcamos, porque Dios nos ha provisto, nos ha concedido, nos ha dado este bien. Y dice, bueno, pero es que yo no busco esta cosa, yo busco que todo me vaya bien. ¿Sí? También dijimos hace poco que el mayor fracaso del hombre es triunfar en lo que Dios me ha llamado. ¿Te ha llamado a hacer lo que nada por ahí? No, pero estoy triunfando. Pues ese es el mayor fracaso delante de Dios. Que estás triunfando en lo que Dios no te ha llamado. Él no premia el triunfo, premia la obediencia. Y por eso el Evangelio le rechazamos muchas veces. ¿Por qué? Porque consiste en obediencia. Y nuestra naturaleza, nuestra herencia, nos lo impide. Y no, prefiero en una vida dejarme llevar. ¿Bien? Son dos opciones, pero las consecuencias son muy diferentes. El destino de la eternidad es muy diferente. Mira, el término eternidad es imposible de comprenderlo. Dice, sí, yo lo comprendo, sé que es para siempre. Sí, ¿y qué? Dame algo más. Es imposible de entender.
pero Dios nos lleva a la eternidad con Él, en un lugar de gloria. Esto es lo que nos saca de esta tierra, nos saca de esta vanidad de vida, nos saca de estas montones y montones de adicciones que hay en esta tierra. Parece que siempre cuando hablamos de adicciones tiene que ver con las drogas, y con el internet, ¿verdad? Y con el teléfono, y con esto. Atados, literalmente atados, esclavos de eso, sin poder salir de ahí. No es una broma. Tienes una medida de fe. Ya estamos informados de ello. Ponla en Cristo Jesús, tu vida resucitará. Resucitará. Tenemos la fe de la vida. Bueno. Vamos a un profeta y terminamos aquí. Amós, mira, te lo he encontrado, sin más. En el capítulo 13. Comenté antes de que Dios no tiene ninguna misericordia por la muerte. Ninguna. Y vamos a ver qué es lo que dice de la muerte. Amós. Yo he encontrado Amós, no Oseas. ¿Ves? Y que tenía fe, pero tuve suerte. La suerte no valió. No tuve suerte. Oseas, si quieres lo pones ahí, capítulo 13, versículo 14. ¿Qué tienes? Lo leemos desde aquí. Dice que de la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Ese es el resumen. Dios no tiene compasión de la muerte. Dice que de mi vista está escondida. Dice la muerte, dice, nos libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré, es muy curioso. Le dice la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte. Quiere decir que para Dios esto es algo que Él tiene dominio sobre esto. Entonces, si queremos vivir bajo la muerte, mira, antes comenté, para que no se me olvidara, hay síntomas, hay cosas que son síntomas de vivir bajo la muerte. Y tiene que ver con el miedo, con la tristeza, con la envidia, con la lujuria, con todo este tipo de pecados. Cuando no hay dominio sobre ellos, estos pecados están bajo la muerte, no bajo la resurrección. Dice, bueno, pues ¿qué hago yo para superarlo? Poner completamente nuestra confianza, la fe que Dios nos ha dado en Jesucristo. Porque, oh muerte, yo soy tu muerte. Para Dios no hay problema en esto. Entonces a veces parece que nos salimos de ciertas cosas que estamos ahí como anclados, o sujetos, o esclavos. Pues este tipo de cosas están bajo la muerte. Dice, bueno, ¿cómo es que he sido resucitado con Cristo y todavía estoy en la muerte? Bueno, pues también Dios nos habla de esto, que a veces nos quedamos atrapados en ciertos pecados y no podemos salir. No tenemos la fe. No somos desatados de eso. Y lo que nos dice es que eso está bajo la muerte. No está bajo la libertad ni la resurrección de Cristo. Entonces, el tener un conocimiento de la salvación no es suficiente como para salvarnos. Y a veces la palabra salvación se queda un poquito ahí como un dicho. Yo no necesito ¿salvarme de qué? Y es importante que expliquemos,
¿verdad? ¿De qué es lo que hay que salvarse? De irnos al infierno. Porque esta herencia nos lleva al infierno. Y durante nuestra vida cristiana tenemos que ser salvados de muchas cosas que nos ahogan. Como hemos comentado antes, de esta amargura, de este tipo de cosas, pecados morales, ahí que están atrapados en nuestra vida. Si no hay la fe puesta en Jesucristo, irremisiblemente estaremos bajo esa muerte y moriremos. Entonces, hay mensajes que nos dejan, ¿verdad?, con este temor y con este gozo. ¿Por qué? Porque nuestra fe se ha activado. Al que le deje incrédulo, su fe no está funcionando. Pero si estamos con temor, nos da temor de Dios, nos da a la vez que gozo, nuestra fe está funcionando. ¿Vale? Vamos a orar y terminamos. Señor, la verdad que estamos contentos, agradecidos. Queríamos estar, Señor, ya perdidos, Señor, en la eternidad, sufriendo, Señor, consecuencias de nuestra vida disoluta y pecaminosa, Señor. Pero tú lo has tenido bien. Nos has concedido poder creer en Jesucristo. Nos has dado la fe. Podrías haber borrado de la vida del hombre todo y dejarlo en un desamparo completo. Pero tú tenías un plan de salvación. Y hoy, después de los años, Señor, sigue funcionando. La fe en ti es una fe de resurrección juntamente contigo. Ayúdanos a vivir esta clase de fe. Por favor, Dios mío, te necesitamos. Todo el que escucha, Señor, yo tengo un compromiso contigo. ¿Qué haré? Seguiré mi vida lejos de ti, caminaré contigo hasta que parta de esta tierra. Gracias, Espíritu Santo, por habernos conocido y habernos podido rendir nuestras vidas. Estamos aquí con un plan de vida, un plan de esperar de que tú vuelvas, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por esta semana, los días que vamos a vivir, nuestras familias, nuestros trabajos. Queremos, Señor, tener bien afilado todo el afecto, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén.